Mi nombre es Kristen Brown y soy la directora de Putiva. Y por parte del Instituto de Irving, gracias por unirse el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la información para guiar las estrategias de la comunidad para la equidad de la vacunación. Estamos emocionadas de escucharles a las personas del CDC que van a presentar los encuentros recientes de la cobertura de vacunación e intento de la evaluación nacional. También nos van a dar otros ejemplos que las organizaciones comunitarias pueden utilizar para hacer un esfuerzo de programas. Antes de continuar, voy a hacer una revisión típica de cómo funciona esta sesión. Todos y todas han sido invitados a la sesión. Hay muchos y muchas de nosotras, así que al menos que sea clave hablar, por favor, manténganse silenciados para no interrumpir. Van a tener la oportunidad de hablar sus preguntas en lugar de escribirlas en Q y A. Es su decisión. Si quieren hacer su pregunta, levanten la mano y les quitamos el silencio del micrófono. Si quieren escribir la pregunta, pueden escribirla en preguntas y respuestas o en el chat y en cualquier momento les contestamos. También tenemos la posibilidad de utilizar la sala de chat para debatir entre ustedes, pero de forma correcta. Con esto quiero decir, no hagan preguntas para el orador en el chat, porque ahí no las vamos a ver. Y probablemente, sobra decir, sean cívicos unos con otros, unas con otras y mientras chatean. Hemos empezado a ofrecer interpretación en vivo para esas personas que hablan español durante nuestro evento. Si les gustaría escuchar al canal de español, simplemente seleccionen el icono del globo del mundo en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Finalmente, todos nuestros eventos de aprendizaje van a tener publicadas las diapositivas y el evento en nuestra página web de aprendizaje de la comunidad. Si son un miembro de la comunidad de Partnering for Vaccine Equity, por favor regístrense en el correo electrónico que va a venir en el chat. También va a circularse la grabación del evento por el boletín de CBC Managed Adult Vax. Si tienen dificultades técnicas en cualquier momento durante la sesión, manden un correo electrónico a nuestro Community Manager en vaxequitylearning@urban.org. Vamos a estar viendo nuestro buzón para contestarles lo antes posible. Y ahora es un placer presentar a nuestra oradora, a nuestro orador, perdón, que es especialista de comunicación de la salud de la división de CDC, donde apoya la inmunización doméstica, apoyando a los y las compañeros a crear comunicación de vacunación y confianza, sirviendo a la respuesta del CDC del COVID-19 durante 2 años, inicialmente oficial senior de Press y después trabajando como diputado del CDC de la COVID-19 y las vacunas. Tiene años de experiencia de comunicación pública y organización y estamos emocionadas y emocionados de tenerla aquí el día de hoy. Richard, te paso la palabra. Muchas gracias. Great, thank you. Really happy to be Muchas here. gracias. Estoy feliz de estar aquí. Voy a hablar un poco sobre los datos de acción de la vacunación y para hablarles en concreto de lo que vamos a comentar, una de las cosas que nos sirve muchísimo es tener muchísimos datos e información interesante y valiosa. Una de las cosas que veo de forma constante y que sé que ocurre en el lado de la salud pública bastante a menudo es que nos quedamos perdidos entre todos los datos y puede ser hasta debilitante estar viendo tanta información y tantos datos en lugar de enfocarnos en tomar acción. Así que esto está muy orientado hacia la acción. No creo que eso sea un problema. Sin embargo, yo siempre quiero recalcar eso porque nos enfocamos tanto en únicamente los datos y en las diferentes piezas de los datos y en asegurarnos que los conocemos, que ninguna información o datos va a ser siempre perfecta y no tenemos que tener todo preparado y en orden para tomar acción. Eso nos puede parar de tomar acción. Con toda esta información que les he dado, vamos a empezar. Siguiente diapositiva, por favor. Así que los temas que vamos a cubrir son una revisión de nuestros datos hacia la acción, nuestro enfoque para tomar acción de la confianza de la vacunación. Y bueno, esto es un enfoque estándar, no es nada que no hagamos normalmente, pero así es como lo llamamos y así es como lo vamos a revisar en cuanto a tomar los datos y hacer estrategias. Yo voy a ver
cobertura y la confianza de la vacunación con los datos que tenemos, y vamos a hablar un poco sobre cómo interpretar esos datos. Y después vamos a ver algunos conceptos sobre la confianza en las vacunas que hemos utilizado para refrescar las memorias de todos y de todas, para que todos y todas empecemos a pensar de esta manera y dar una revisión de algunos recursos que tenemos y dónde los pueden encontrar. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Lo que hacemos con la encuesta nacional de vacunación, de inmunización y otros datos que recolectamos es que intentamos entender la cobertura de esas vacunas. ¿Quién está vacunada o vacunado? ¿Dónde están vacunadas o vacunados? Y quién no está vacunado. Y luego la intención o la razón por la que no se han vacunado. Y con todo esto vamos a crear una ronda de preguntas y una encuesta enfocada en este comportamiento específico, alineado con los modelos que sabemos que están en alineación con incrementar la confianza en las vacunas y finalmente incrementar la demanda de vacunas. Cuando vemos los datos, la mayoría de los datos que vamos a ver son datos nacionales. Van a haber datos a nivel estatal, pero también hay datos locales. Y cuando estamos viendo estos diferentes tipos de datos y utilizar los datos para llevar sus programas y sus prioridades y sus estrategias, para ver cuáles son los datos nacionales y los datos locales en conjunto, junto con cualquier información cualitativa para poder medir la información que traemos de las encuestas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quería sacar este modelo. Es el modelo social y de comportamiento relacionado con crear demanda para la vacunación. Solo para hablar un poco en general sobre esto, empezando de izquierda, la esquina izquierda superior, realmente es un concepto muy sencillo que vamos a estar utilizando. No es muy diferente a lo que hemos estado utilizando. Estamos tomando muchas de las características de los modelos y las estamos aplicando aquí. Empezando a la izquierda, de entender cómo las personas piensan y sienten sobre la vacuna, sobre la enfermedad. Ellos o ellas creen que la enfermedad es un reto o un problema, algo que debería de preocuparles. ¿Cuál es su riesgo personal o individual? Y luego, ¿cuál es su seguridad o confianza en la vacuna en cuanto a la relación con la seguridad o la efectividad de la vacuna? No solo, como comentamos anteriormente, desde fuera, sino a nivel agregado de la población, pero también personalmente, para su comunidad, sus familias, para sí mismas, sí mismos o sus hijos o hijas. Y luego, ¿cuáles son los procesos sociales? Estas dos cosas de qué es lo que piensan y sienten las personas y los procesos sociales alrededor de ello. ¿Cuáles son los procesos de los familiares, de los líderes religiosos, de los proveedores de salud, de los amigos y familiares? ¿Cuáles son las normas que tienen alrededor de la vacunación y cómo lo perciben ellos o ellas? Cuando vemos las normas sociales, este es un punto muy importante para empezar a entender el papel de las redes, que las redes sociales están jugando en la motivación de la vacunación. Una parte grande del proceso social y de las normas sociales son las recomendaciones de los proveedores de salud. Y la pregunta es, ¿el familiar o el individuo regularmente ven a un proveedor de salud? ¿Cuál es su conexión con la comunidad de salud? ¿Y cuáles han sido sus experiencias? Ese tipo de cosas realmente
determinan el papel del proveedor de salud y la recomendación y la motivación. Y otros problemas como equidad racial y otros factores sociales que también son importantes. También hay unos temas muy específicos del color de las personas y del género, las mujeres muchas veces relacionados con los cuidados de salud. Cuando juntamos todo esto, son unos procesos sociales y unas interacciones que realmente pueden jugar un papel determinante en la motivación y en cómo todas estas cosas se conectan. Así que si ponen lo que las personas sienten y el proceso social juntos, así es donde se consigue la motivación. Y esa motivación o esa intención se puede medir pensando en cuánto quieren vacunarse, cuánta acción quieren tomar, qué barreras hay, qué costos de oportunidad. Y una vez que tenemos esa motivación, hay muchos temas prácticos que son importantes de tomar en cuenta. La vacuna está disponible en la comunidad, se la pueden permitir económicamente. ¿Cómo de difícil es lograrla? ¿Van a tener una experiencia positiva con el proveedor? ¿Cómo se ve el proveedor en su comunidad? ¿Cómo todas esas cosas juegan un papel? Y en todo este proceso, si alguna de estas cosas puede reducir la probabilidad de la vacunación, juntar todo eso y pueden tener la motivación más grande o intención más grande de vacunarse. Pero si esos temas prácticos no son cumplidos, no solo bajan la motivación de vacunarse y de buscar cuidado, no solo la vacunación, sino que también la necesidad de cuidado de interacción. Si esos temas prácticos no se llevan en cuenta, sino va a haber una baja motivación para lo que estamos viendo, por ejemplo, en este caso la vacuna, pero también hace que la confianza en el sistema baje. Y eso es una clave para todo esto. Conseguir los temas prácticos bien, conseguir que todas las piezas estén juntas en cuanto al acceso y las vacunas seguras, crear la motivación y pensar de todas las cosas de forma diferente. Todo esto tiene que ocurrir cuando estamos hablando de la vacunación. Siguiente diapositiva. Cuando vemos los datos que vamos a estar viendo en cuanto a la estrategia de vacunación, los datos que estamos viendo realmente solo son una pieza del rompecabezas. Y para crear la estrategia con estos datos que estamos viendo el día de hoy, hoy es el primer día que estamos viendo. Cuando estamos viendo el valor del trabajo que estamos haciendo o evaluar el trabajo que estamos haciendo y pensar en cambiar o actualizar las estrategias, primariamente este es el punto de empezar. Entender quién está vacunado y quién no está vacunado. Y cualquier detalle de la demografía y la geografía es lo que va a ser aprendido aquí. Rápidamente, viendo todo este proceso, empezando con los datos de vacunación de la comunidad, grandemente son los datos cuantitativos. Seguramente se ha hecho algún tipo de evaluación y comprensión, algún trabajo en la comunidad para crear y entender el desarrollo de las estrategias y esa información cualitativa. Tenemos un proceso de utilización llamado Rapid Community Assessment, donde identificamos áreas específicas o comunidades, poblaciones que tienen más baja cobertura de vacunación y después tener un proceso de evaluación participativo y asegurarnos que estamos entendiendo e identificando a todos los facilitadores con los individuos o los grupos que se están vacunando y utilizamos eso realmente para crear nuestra estrategia, para pasar los datos a la acción. Así que la mayoría de esto
es realmente la acción y la comprensión de los resultados de esas acciones para crear equidad en la salud. Tenemos el desarrollo de la estrategia, de las evaluaciones y de los datos, y después implementar las estrategias. De nuevo, las estrategias que estamos implementando no solo es salir a comunicarnos, es realmente conseguir compromiso y participación, realmente entender y asegurarnos que estamos trabajando con los compañeros del Departamento de Salud y demás para asegurarnos de que todas las piezas del rompecabezas están en su lugar, para que alguien pueda vacunarse con confianza en el sistema, en un sistema que les permite ser escuchados. Y, por supuesto, lo evaluamos y luego volvemos a empezar otra vez, viendo esos datos cuantitativos sobre las coberturas, etcétera. Y en el centro de todo esto, ponemos todo en el centro, en la salud pública, alrededor de la equidad y alrededor de la búsqueda de la justicia. Y mantener esto en la base de cómo estamos implementando y apoyando todos nuestros programas, cómo estamos recolectando los datos. Siguiente diapositiva, por favor. Así que los datos que vamos a estar viendo y la mayoría de esta información es pública y está accesible en la web. Tenemos algunos datos nuevos que no están accesibles. Pueden llegar a todos estos datos a través de la página web del CDC. Y hasta vamos a poner una fuente de datos que no es de la CDC, pero es de la Fundación de la Familia y hacen muy buen trabajo. Y constantemente están haciendo encuestas a nivel nacional a través de esta emergencia. Así que vamos a empezar con el seguimiento de COVID, de datos de COVID, COVID Data Tracker. Esta probablemente es la fuente de información en la que más nos podemos confiar. Son todos los datos que han sido grabados o compartidos del sistema de información local de vacunación del Departamento de Salud local. Básicamente, cuando alguien se vacuna, recolectan la información en una base de datos y lo utilizan para asegurarse de que se está documentando la vacunación a nivel estatal y local. Eso se comparte con el CDC y nosotros lo publicamos en nuestra página web en el seguidor de datos. Así que estos son datos actualizados día a día sobre las vacunaciones. Esos datos son muy buenos y se puede utilizar mucha acción con ellos, pero una de las cosas que hemos hecho es que hemos tenido una historia larga de hacer una encuesta nacional de vacunación. La encuesta nacional de vacunación es algo que hemos desarrollado realmente para evaluar el Connecting for Children's Program, y desde que iniciamos y creamos el IS hemos añadido módulos adicionales, y dos de los módulos más recientes son los módulos adultos de COVID y los módulos de niños de COVID y niñas. Estos son ejemplos que hemos podido recopilar, no solo de la cobertura de la vacunación, que luego podemos utilizar para revisar con la información del IAS para asegurarnos que los datos del IAS están alineados con lo que estamos viendo en cuanto a nuestras encuestas. Identificar posiblemente problemas con el IAS o cualquier problema con la encuesta. Podemos darnos cuenta de esto. Así que realmente eso es ver estas dos cosas juntas, que es algo emocionante, es algo positivo, pero es algo que hemos podido hacer únicamente durante la respuesta al COVID. Y la encuesta de National Immunization Survey, como es nacional, hemos podido recibir a nivel de jurisdicción, a nivel estatal, por las muestras de las encuestas de la vacunación de COVID, y también la intención y ver esos temas sociales y de comportamiento que comentamos en la primera diapositiva. Algunos de los datos nuevos que tenemos tienen que ver con el censo, que hace una evaluación a las viviendas
a nivel estatal y con intención parental con sus hijos e hijas. Así que esta es una encuesta liderada por Censo que se hace para tomar una muestra de las personas que han contado en el censo. Así que realmente esto está construyendo encima de eso. No son nuestros datos del CDC, pero sí son datos que utilizamos para ayudar a entender esta intención. También voy a hablar un poquito sobre el reporte de confianza estatal en la vacuna. Estos son datos cualitativos que de nuevo utilizábamos para revisar a nivel las diferentes intenciones y meternos un poco más en detalle en algunos de las informaciones. Esto es cualitativo, cuantitativo y son diferentes fuentes de datos, algunas digitales, otras no digitales, digitales de las redes sociales, de Google, las tendencias de Google, ese tipo de cosas. Además de una variedad de diferentes plataformas en las redes sociales. Así que estamos viendo ahí, si estamos viendo algo en las redes sociales, eso se está reflejando en lo que estamos viendo en cuanto a la interacción del público a través de los recursos del CDC y las redes sociales, porque debido a que esto se lleva con el compromiso, con la participación, podemos identificar la inquietud o la preocupación que puede estar influyendo. Y con estos datos los utilizamos para crear recomendaciones para tomar acción, más específicamente en los datos que recibiríamos con un poco más de detalle de lo que recibiríamos en las encuestas nacionales. Y mencioné también que en la fundación recalcamos parte de esa información también. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las coberturas, de los datos que tenemos de cobertura. Básicamente esta diapositiva tiene dos gráficos. Cobertura de vacunación por edades de 5 a 11, de 12 a 17 años, de 18 a 24, desglosándoles en grupos relativamente pequeños, de hasta los 75 años y en adelante. Lo que van a ver aquí es que tenemos dos gráficos que están mostrando a individuos que están, por un lado, por lo menos con una dosis de la vacuna, e individuos que están completamente vacunados. Estamos viendo la información durante el 2021 al 2022 de los que tienen las vacunas necesarias en el programa. También es importante porque lo hemos hecho durante un periodo de tiempo largo y estamos diferenciando los que tienen por lo menos una dosis versus los que tienen 4 dosis de la vacuna, lo cual es muy importante en cuanto a la información que usamos. Así que este dato que vemos con adultos, 16, 18 y en adelante, en cuanto a cuándo se recomendó, empezamos a ver una subida muy alta a partir de enero hasta julio del 2021. Empezamos a ver que baja después un poquito en todos los grupos de edad. El grupo de edad más adulto, podemos ver, son los que tienen más probabilidad de haber completado su serie. Se pusieron la vacuna los primeros, los que completaron su serie los primeros, los adultos mayores, y son los líderes. Y según van bajando con la edad, pueden ver una diferencia grande en la percepción y en los riesgos. De nuevo, también algunos de esos temas de comportamiento tienen que ver. En un ratito vamos a hablar sobre la intención. Y vamos a ver que el grupo más joven, de 5 a 11 años, junto con los de 12 a 17 años, empiezan más tarde porque la autorización para esas vacunas llegó más tarde.
que a los adultos. Así que de nuevo, esto es un indicador que pueden ver que no fue tan rápido y esto tiene que ver probablemente con algunas normas sociales y normas de percepción de riesgos versus beneficios de la vacuna. Solo para darles una idea de dónde estamos ahora. Tenemos la cobertura más alta donde estamos en niños y niñas de 5 a 11 años, específicamente alrededor del 35% ha recibido por lo menos una dosis, comparado con el número alto de 82% para toda la población de los Estados Unidos. Así que de nuevo, creo que no hay nada sorprendente aquí que no sepamos, pero lo pone en unos números muy buenos, cuantificables, que se pueden desglosar. Para ustedes que lo están viendo, estos son literalmente fotos de pantalla de un seguidor de datos de COVID. Así que estos son datos completos y todos se hacen de forma continua y se actualizan muy seguidamente. En los últimos meses no hemos visto una actualización real, pero asegurándonos que tienen acceso a los datos más actuales posibles. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar un poquito más en detalle y empezando a hablar sobre la intención. Tenemos la encuesta nacional de vacunación. Primero vamos a ver a los adultos. Y tenemos diferentes desgloses sobre cómo vamos a ver la vacunación, la intención de la vacunación y cómo están percibiendo las personas las cosas, donde podemos identificar claramente los grupos que están teniendo los retos más importantes o que no están percibiendo los riesgos o que tienen más resistencia a la hora de escuchar. Primero, estos datos no están tan actualizados como Opinion Slide que hemos visto a principios de abril. Esta diapositiva tiene datos desde finales de marzo, pero voy a decir que no ha habido realmente mucho cambio desde entonces. Así que lo hemos desglosado por grupos de edad, independientemente de que estén en un área suburbana o urbana, y luego lo tenemos desglosado por raza y por etnia. Y lo que pueden ver es que los individuos alrededor de todo el país de nuevo reflejan lo que sabemos. Y esto es mirando una o más dosis de la vacuna, que los individuos más adultos probablemente ya se han puesto la vacuna y según vamos pasando definitivamente probablemente a los que están en los grupos menores va bajando ese número. Es un enfoque muy común que ocurre cuando se recomienda un nuevo producto o un nuevo producto es liberado. Tenemos a los doctores primeros, doctores primarios de los grupos mayores y luego del medio, y luego se vuelve un reto más importante con todos los individuos que son más reticentes a las nuevas tecnologías. Así que en cuanto a la intención, también pueden ver que según los individuos definitivamente y probablemente se van a vacunar, se está haciendo cada vez menor. Según los individuos se vacunan, probablemente definitivamente llegamos a ese bloque en el que ya no se van a seguir vacunando. Los que muy probablemente no se van a vacunar, la diferencia por edad, individuos que están en unas áreas menos urbanas, en un área más rural. Las áreas rurales en particular
hay una cantidad más grande. Y en cuanto a la intención, en la raza y la etnia, tenemos el nivel más alto de vacunaciones de forma consistente entre personas asiáticas, personas blancas y comunidades hispanas. Comunidades blancas, comunidades asiáticas y comunidades hispanas, independientemente de la raza. Son estas comunidades. Y según estamos viendo esto de forma nacional, ¿dónde está la intención? Hay un número más alto, por ejemplo, de individuos en la categoría negra no hispana que siguen probablemente en el grupo de que se van a vacunar y probablemente con el acceso mejorado a la vacunación, pero probablemente hay algunos que no van a terminar vacunándose y tenemos que esperar a ver y entender o si hay barreras específicas u otros motivadores ocurriendo. Sin embargo, la comunidad blanca probablemente, definitivamente, sí se están vacunando y esto es para adultos. Saber que la cobertura es mucho más alta entre los adultos, que hay un acceso más largo hacia la vacunación. Es una enfermedad que se ha entendido que es más bien una enfermedad de adultos más que una enfermedad de niños o niñas. Y las percepciones primeras que hay hace que tenga mucho sentido. Todos estos datos tienen mucho sentido y pueden añadir un enfoque real en poder cubrir comunidades específicas a nivel nacional. Siguiente diapositiva. Esta es una historia un poco diferente. Cuando hablamos de niños de 5 a 17 años, ahora mismo lo que tenemos y lo que hemos visto es que tenemos a niños y niñas en general de 5 a 17 años que cuando ven las vacunas están aproximadamente en 45-47% y vemos que 5% definitivamente se van a vacunar y que probablemente se van a vacunar. Está en el porcentaje del 17%. Así que eso nos sube a 65 o 70%, que desde un punto de vista de marketing reciben 2/3 o 2/4 de la población para hacer algo o para comprometerse con algo. Se vuelve muy difícil, lo que hace que sea todavía un reto más importante. Así que, viendo que todos necesitan vacunarse, de nuevo, en general tenemos entre 25 o 30% de probablemente o definitivamente no nos vamos a vacunar. Así que según tenemos a niños o niñas entendiendo las intenciones y las razones para esto, se vuelve mucho más importante según estamos entrando en ese problema y en los motivadores. Y similarmente a los datos de los adultos, los niños y niñas más mayores tienen una cobertura más alta de vacunación, probablemente se van a vacunar con más posibilidad y tendrán probabilidad de vacunarse en grupos altos de individuos. Viendo el área metropolitana, urbana contra suburbana, es muy similar. Medicaid y el seguro de salud también entran dentro de la infancia. Son personas que ya tienen seguro de salud, están más familiarizadas con el sistema de salud, se sienten más cómodos o cómodas porque utilizan el sistema de salud con más constancia y tienen más probabilidad de vacunarse y de tener acceso a diferentes seguros de salud o cuidados de salud. Medicaid, con la cobertura que tiene, y
cobertura de salud y cobertura médica constante. Estos temas todos crean influencia. La cobertura similarmente es más baja cuando diferenciamos raza y etnia. Una diferencia es que esos individuos que se identifican como multirraciales tienen una intención mayor y cobertura mayor que los que se identifican como blancos, hispanos, negros o afroamericanos. Eso es importante. Y los hispanos, igual que africanoamericanos, tienen cobertura, pero están en este grupo en el que probablemente sí se van a vacunar o van a tener preguntas o no van a estar seguros o seguras. De nuevo, esto está alineado con los ingresos también. De nuevo, todos estos datos ustedes los pueden encontrar del COVID Tracker. Siguiente diapositiva, por favor. Pueden buscar esto del COVID Data Tracker y también de COVID VaxU. Todas estas informaciones están accesibles en la página web. Con COVID VaxU realmente vemos los datos de las encuestas, alrededor de la intención, alrededor de la cobertura, y les va a permitir hacer una foto de pantalla de cómo se ve la página para saber que están en el lugar correcto. Y también es interactivo, se puede desglosar, tiene datos nacionales a nivel también de jurisdicción y nacional, así que por estado, por distrito, y también algunos de nuestras jurisdicciones locales que son subvencionadas, que tienen una población alta. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Houston también, viendo las ciudades de gran tamaño. Y también lo pueden dividir por demográficos, comportamientos de salud y los diferentes temas que hemos comentado. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también tenemos crear conocimiento con el aspecto interactivo del sistema y cómo lo podemos desglosar. En la parte de la izquierda tenemos la información sobre las diferentes regiones a nivel nacional y de jurisdicción con el sistema HHS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y trabajando con estos estados específicos y jurisdicciones. Y también lo podemos dividir por tendencias, básicamente en su periodo de recolección de datos. Pueden ver por mes, o si quieren ver de forma más triangular los cambios también. Y pueden hacerlo a través de todo el curso del tiempo en las diferentes encuestas. Las encuestas para adultos ya empezaron antes que las encuestas para los niños, porque es cuando las vacunas estaban disponibles. Así que es cuando las evaluaciones estaban alineadas y disponibles. Y ahí pueden regresar a entender las tendencias. Y luego también pueden buscar las muestras de los mapas y las diferentes intenciones en los perfiles y los indicadores creados en esos mapas. Y después, también, por supuesto, hay un enlace a los datos. Así que los pueden sacar en una hoja de cálculo. Es muy interactivo según van saliendo y pueden buscar esa información también. Así que crear familiaridad y conocimiento, concienciación. Siguiente diapositiva. Alguna de la información que podemos ver es el cuadro de arriba muestra, según vemos algunos de los indicadores de comportamiento por edad, 18-49 y de 50-64 y de 65 y en adelante. ¿Cómo están de inquietos o preocupados los individuos por la enfermedad del COVID-19? Estamos regresando a octubre del 2021 y aquí podemos ver que particularmente desde entonces bajó un poco,
y después subió. En octubre y noviembre y hasta enero, la percepción de esta enfermedad era más alta para cada grupo de edad. Y de nuevo, es importante saber que los grupos de edad tienen la percepción del riesgo más alto de la enfermedad para esos individuos mayores de 50 años y la diferencia que hay entre ellos, 65 y más. Hasta ese riesgo de percepción es de los últimos meses. Significativamente más bajos es en los individuos menores, basándonos en la percepción y la comprensión y los riesgos. A la misma vez, estamos viendo los datos del lado izquierdo, perdón, del que son las tendencias nacionales de las vacunaciones. Tenemos algunos distritos escolares que requieren la vacuna licenciada para los individuos elegibles. Y tenemos muchos lugares de trabajo que lo requiere también. Y se alinea con los datos que regresan a septiembre. De nuevo, la tendencia es bastante constante y se divide entre urbano, suburbano y rural. Pero lo más probable es que los individuos que trabajan en las zonas urbanas tengan la vacunación en el trabajo versus a las personas que trabajan en las zonas rurales. De nuevo, estamos viendo diferentes indicadores, pensando en implementar programas, y esto crea la oportunidad de alineación de algunos de los retos que hemos tenido durante la pandemia en cuanto a, digamos, la facturación y procesamiento de los trabajadores esenciales, y muchos de ellos que están en algunos grupos específicos raciales o etnias y que tienen menos probabilidad o interés en requerir la vacunación. Y también puede haber un efecto en el que sabemos que hay una concentración más alta de proveedores de cuidado de salud en lugares urbanos, suburbanos o rurales, y profesionales de la salud que lo más probable es que requieran ser vacunados. Pero hay muchas piezas diferentes de este rompecabezas para entender por qué la estrategia de los diferentes datos que podemos recibir. Siguiente diapositiva. Aquí hay algunos ejemplos de los mapas. Según vemos, tanto la cobertura de vacunación ver los diferentes indicadores en la zona del comportamiento y la ciencia. Aquí tenemos un mapa que muestra dónde están las personas no vacunadas en el lado de la izquierda, que es un azul más clarito, en el que los individuos tienen un porcentaje más alto de personas de 18 y por encima de los 18 años que no están vacunados. Tienen recalcados que hay en el mapa una zona grande de no vacunados en el sureste y también en la zona del Mississippi y también en algunas zonas del norte oeste, Idaho, Montana. Y después, el otro lado, cuando vemos los factores sociales que implementamos, la percepción con la que las personas ven la vacuna del COVID-19, con confianza y seguridad en la vacuna, significativamente hay una alineación en el estado. En todos los estados del sureste y los estados del oeste, varios estados del oeste y los estados de la Mississippi,
teniendo una percepción más alta de la vacuna de que no es segura. Y el color más clarito muestra que los individuos no perciben la necesidad de vacunación. Así que hay lugares como New Hampshire, por ejemplo, Massachusetts, que se ven más claritos, aunque tienen mucha menos probabilidad de querer vacunarse, tienen cobertura mucho más alta de vacunación y una percepción más alta de que la vacuna no es segura. Y la ironía es que mi familia es de Massachusetts y por eso tengo que decir esto con mi propia observación personal y las conversaciones que he tenido con mis familiares, que son yanquis necios y cabezones, Massachusetts y en New Hampshire en particular. Es algo muy común y un estereotipo que se ve reflejado en esa información también. También hay, debido a que esto es a través de todos los adultos, muchos individuos tienen menos confianza en el sistema y esto también se puede reflejar en esta comunidad. Siguiente diapositiva. Voy a parar aquí un momento. Estos datos que vamos a recibir de la evaluación de viviendas, esta información está viendo los niños que reportaron de 5 a 17 años que reportaron vacunarse con los porcentajes de las viviendas a la izquierda, en el centro los que probablemente se vacunarán y a la derecha los que probablemente definitivamente no se van a vacunar. Es otra percepción que nos confirma los datos. Siguiente diapositiva. Viendo algunas de las brechas que hay en la información que llevan nuestras estrategias y nuestros enfoques, la Fundación de Kaiser Family, con sus encuestas que han hecho, que son bastante constantes, esto realmente nos lleva a una realidad, que es que los individuos y las familias que no perciben tanto riesgo con la enfermedad o que están menos familiarizados con las vacunas porque no han sido recomendadas para su grupo de edad con tanta fuerza, tienen más normalizado la concienciación y la comodidad con la información que se refleja con eso. Así que esto muestra que tenemos cómo son importantes las conversaciones y las interactuaciones para asegurarnos que estamos contestando las preguntas y mostrando la seguridad de la vacuna. Siguiente diapositiva. The insights report we've done, highlighting some things here. Please go online and take a look at it. And if you don't receive these reports regularly, you can get them. Reportes regularmente se pueden conseguir. Así que estos datos reflejan las around children, the reporting around myocarditis, concerns about health and safety of vaccine, long-term, unknown long-term side effects, and then persistent concern about de fertilidad alrededor de la pediatría y son temas que tenemos que tratar ahora. Y aquí es donde esta percepción de la vacuna versus la enfermedad puede entrar. Y el problema de una vez podemos ver los datos que muestran diferentes percepciones sobre entender y trabajar para que las personas puedan salir de esas percepciones iniciales que tienen. También tenemos la vacuna urbana rural, que es una diferencia persistente entre los niños y las vacunas pediátricas también. Así que vamos a ver este reporte que ha añadido un poco más de profundidad al entendimiento. Siguiente diapositiva, por favor.
Vamos a ver algunos de los conceptos en el chat. No quiero pasar tanto tiempo hablando ya de los datos. Vamos a hablar rápidamente sobre estos conceptos para que podamos tener algo de tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, había mencionado esto anteriormente sobre las vacunas. La seguridad realmente se basa en la confianza, pero no solo la confianza en la vacuna, sino que también es un reflejo de la confianza en todos los aspectos del sistema y todo lo que hay en ello. Cualquier cosa que esté hablando sobre, y vamos a ver mucha más cobertura de esto, porque es un tema mucho menor, es un porcentaje muy bajo y estamos trabajando duro para entenderlo. Vamos a ver más discusión sobre esto, sino a veces sobre el riesgo real de la vacuna. La confianza en la vacuna, ¿cómo vemos que lleva la percepción y la comprensión? Pero la confianza es clave. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos de la confianza en la vacuna, volvemos otra vez al tema de la confianza. Cuanto más confianza y seguridad en el sistema y en la vacuna, cuanto menos confianza, eso está alineado con menos probabilidad de realmente ir a vacunarse o de negarse a la vacunación. Y esto es un continuo. Todo el mundo puede estar en un lugar diferente, a una hora diferente. Yo sé que incluso alguna persona que puede ver todos los datos, yo hasta que empecé a ver los datos, hasta que empecé a manejar los datos, tenía muchas preguntas sobre las vacunas. Muy natural, muy normal tener preguntas. Es muy dinámico. Así que la demanda va cambiando y la confianza va cambiando según van promocionando las personas al sistema y van agarrando confianza. Y normalmente estamos en los Estados Unidos porque la vacunación, tenemos una aceptación pasiva de la vacunación, ya que está tan normalizado como parte de nuestro sistema. Estos individuos en este punto de vacunación, y con lo que coloquialmente se ha llamado la mitad, son individuos que necesitan un empujón para poder vacunarse. Siguiente diapositiva. Los motivadores de comportamiento y sociales. Vamos a ver dónde encaja esto en el proceso. Reiteramos lo esencial en las estrategias. Y esto realmente es la escalera que nos lleva a crear la demanda de la vacunación. Es el modelo que lo gira del revés. Entender la importancia del acceso y creer confianza y demanda en la vacuna, entender los beneficios de la vacuna, hacer que la vacuna sea deseable y luego necesaria también. Necesaria en cuanto a los requisitos. Y la razón es porque requiere el aspecto normalizado en todo lo demás que está en su lugar antes de empezar a hacer eso efectivamente. Cuando vemos el aspecto local, vemos que hay discusiones y algunas cosas del por qué están pasando todas estas cosas antes de realmente empezar con los requisitos. Siguiente diapositiva. Solo una nota sobre la diferente reticencia. Creo que lo habrán escuchado antes. Cuando vemos a los vacunados y a los no vacunados, los que todavía no se han vacunado, y cuando vemos la reticencia, podemos enfocarnos en diferentes barreras de dónde podemos crear las conexiones en el sistema
para realmente entender esto, porque estamos viendo la reticencia. Tenemos que ver que no se normalice la vacilación o la indecisión y facilitar, quitar las barreras hacia esa vacunación. Así que es algo que tenemos que sacar de nuestro léxico en cuanto a cómo estamos pensando sobre ello y cómo nos estamos encargando con las cosas. Siguiente diapositiva. Quiero recalcar, según hablamos de datos y de evidencia, la importancia de los datos. Hay un papel que salió en octubre del año pasado que veía cuáles son los motivadores de la vacunación. Y lo que vimos en los programas también es que los incentivos son realmente importantes con las personas que ya están interesadas. Las personas de ese grupo probablemente se van a vacunar, pero no son muy efectivas en cuanto a comunicarse con los individuos que están en ese grupo, que probablemente no se van a vacunar. Así que entender cómo esto funciona también es importante. Siguiente diapositiva. Hola Richard, puedo ver algunas preguntas en el chat. No sé si vamos a tener tiempo para contestarlas, pero ¿podrías contestarlas si te las envío? Y luego las podemos poner en nuestra plataforma virtual. Sí, definitivamente puedo hacer eso. Y voy a mirarlas rápidamente. Podemos compartir las diapositivas también con algunas de las preguntas para el proceso de evaluación y revisarlas. El proceso participativo es sobre la asesoría comunitaria y el número de individuos real. No sabemos a qué se refiere esa pregunta. Y luego encontrar los datos. Creo que esto es algo que voy a parar en esta pregunta. Y una cosa que creo que es más importante también es entender los datos. Los datos son el comienzo. Los datos son el comienzo para entender a la comunidad. Y esto personalmente quantitative data, and then I would take the approach of understanding and digging deeper into the qualitative aspects of it. Quantitative data is great, but it is not always understandable, real, and perceived as relevant, whereas qualitative data, understanding people's lives and understanding what's going on in the community and applying that gives you that full picture so that you can use those two things plus your own perceptions and understanding and gut instinct to be able to drive how you reach communities and make connections. Okay. Thank you so much for such an awesome presentation, showing us how we can use data even in putting in our own programmatic efforts. We do have a brief satisfaction poll, so before we start losing people, please just answer our poll really quickly. We use this to try to guide our future programmatic efforts. And also, we will have all of the slides as well as the recording of this presentation available on our virtual platform. So for the slides that we didn't get to, we'll still be able to see them. And Richard also said that he'd be willing to answer the questions in the chat. So we'll put that on the platform as well. And if you don't have access to the platform, again, the link should be in the chat. So just fill that out and we can give you access to that as well. But once again, thank you so much, Richard, for joining us. This was a very enlightening presentation, and I'm sure that all of our members really appreciate your efforts. Thank you. I'm happy to be here, and I'm happy to come back and talk through maybe some of the other concepts and resources and things now that we have a more consistent understanding of all the data sources and dig into those aspects of it a little bit more. Great. Thank you so much.